Bien, continuamos, 9:17. Vamos a abrir ahora un bloque dedicado al tema Malvinas. Está aquí en la radio, nos visita Jorge Bruzzesi, el popular Fela Bruzzesi, que formó parte de la Guerra de Malvinas y bueno, queremos conocer un poco su historia. ¿Qué tal, Fela? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Leo, buen día a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Gracias por haber venido a la radio. ¿Cómo se viven estos días? Y esto es particularmente especial por lo que representó para nosotros, los que participamos de esos acontecimientos. Uh-huh. Hace 39 años, casi 40, una vida, pero bueno, cada año es como que se refuerza el sentimiento, se refuerza lo que nos pasó, lo que le pasó a Argentina, y miles de recuerdos en torno a todo eso. No pierde fuerza el sentimiento, lo que sentís. No. Para nada. Cada vez que llega la fecha se vive con mucha intensidad. Sí, en realidad con el grupo que yo pertenecía, que era la 8ª Brigada Aérea de Moreno, provincia de Buenos Aires, estaban radicados allí los aviones caza interceptores Mirage. Tenemos un contacto asiduo todos los días del año y siempre algún comentario, algún recuerdo, alguna anécdota, alguna cosa nueva que sale, nos participamos entre todos. Bárbaro. Es un contacto permanente. Permanente, exactamente. A pesar de que en aquel tiempo no existía toda la tecnología que tenemos hoy para comunicarnos, ¿no? Y sin embargo... En ese momento solo existían las cartas, yo recuerdo. Nosotros nos destinaron, bueno, vamos a hacer un poquito de historia para que la gente sepa. Bueno, yo estudiaba en la escuela técnica en su momento y en el año 78 decido dejar esto para irme a estudiar técnico aeronáutico a la Escuela de Suboficiales de Córdoba. Allí me formaron como técnico aeronáutico en la especialidad de mecánico de aviones. Terminamos a fines del 80 y ahí nos destinaron a mí y a 3 compañeros más a la 8ª Brigada esta de Moreno que yo estaba mencionando anteriormente. Uh-huh. Allí estaban radicados, como decía, los caza interceptores Mirage, que eran franceses. Fueron dados de baja ya tenían una parva de años, porque llegaron acá en el 74. Habían sido dados de baja en Francia. Acá en Argentina en 2015. En 2015 ya... que ya fueron dados de baja ahora. Ahora no están más activos. Bien, llegamos allá en enero del 1981 y nos formaron como técnicos o mecánicos de primera línea. Ahora vamos a explayar un poquito más cuando hablemos con Sergio. Bien, entonces, en abril de 1982, cuando Argentina toma posesión de las islas, a nosotros nos desplegaron hacia Río Gallegos, donde estaba posicionado nuestros Mirage. En realidad, como yo te comentaba anteriormente, estaban divididos en dos sectores, uno Comodoro Rivadavia y otro Río Gallegos. Teníamos aviones de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Aérea Naval en Río Grande, Río Gallegos, Puerto San Julián y Comodoro Rivadavia. Uh-huh. En 4 lugares diferentes. 4 lugares. Estaba desplegada la Fuerza Aérea Argentina. La Fuerza Aérea, uh-huh. Sí, y la Naval. En ese momento Argentina, como aviones de caza y caza interceptor, tenía los Mirage, los Dagger, que estaban radicados en ese momento en Tandil, que era un avión modificado por los israelíes, le habían sacado el radar, por eso no eran interceptores, y los A4, que había 3 o 4 modelos, creo que era Mendoza, San Luis ahí en Villa Reynolds, y no me acuerdo en qué otro lugar. Uh-huh. Eso eran los aviones. En cada base había una clase de aviones diferentes. Exactamente. Uh-huh. Después teníamos en, por ejemplo, Córdoba y Reconquista y Paraná, teníamos los Pucará, después los Canberra, que eran bombarderos, un avión inglés viejo,
y después de guerra creo que ninguno más. Ujú. Y después los otros, bueno, de transporte. Entonces, vos estabas en la escuela técnica, cuarto Sí, año. De exacto. ahí te fuiste a Córdoba. Exacto. Y de ahí te mandaron a Moreno. De ahí a Moreno, A Moreno. donde me formaron como mecánico de primera línea de Mirage. De Mirage, exclusivamente de De Mirage. Mirage, yo de, sí, de eso. esa clase de aviones. ¿Y Eso. qué edad tenías ahí? 20 años. 20 años. 20 años, exactamente. ¿Y qué te dicen cuando te llevan al sur? Me dijiste que estuviste en Río Gallegos. Río Gallegos. Bueno, O sea, te dicen, che, vas a Río Gallegos porque se viene tal cosa o no. yo ya sabía, un par de Ajá. días antes, un grupo reducido de un par de mecánicos, Sergio, el muchacho que vamos a hablar en un ratito, y otro más, con creo que 2 pilotos, ya fueron 2 días antes Ajá. a instalarse. Y 2 días después dijeron, bueno muchachos, estamos en guerra con Inglaterra, nos desplegamos. ¿Qué fecha? El 2 de abril. Ah, el 2 de abril. El 2 de abril. Ujú. Salimos, en el día llegamos, obviamente. Ajá. Obviamente. O sea, partieron los aviones. 20 años, estamos en guerra, Allá, allá. allá. Sí, sí, fue una experiencia. Mirá, ¿Y tenías conciencia de...? en su momento no, pero bueno, pasó tanto tiempo ahí. Suponte que fue desde el 2 de abril hasta el 14 de junio, 70 y pico días. Ujú. En todo ese lapso pasaron un montón de cosas, un montón. Desde ver los pilotos que nosotros los despedíamos, porque el mecánico de primera línea era el responsable de que el piloto tenga el avión en óptimas condiciones para que no se caiga, claro. revisar todos los sistemas, los Claro, porque circuitos. iban y volvían. y No volvían. podían aterrizar allá en No había opción. La pista no era... la de Puerto Argentino. La de Puerto Argentino no era adaptable para el Mirage. Pues Entonces, necesita más carretaje. Iban, cumplían con la tarea, bombardeaban, no sé qué hacían, Sí, sí, y pegaban sí, la vuelta. y pegaban la vuelta. ¿Qué distancia hay entre Comodoro o Río Gallegos y las islas? Y creo que eran... 400, 500 kilómetros Sí, por ahí. algo así, 600. O sea, se la pasaban más viajando que en... Exactamente, que preparando, atacando. que eran Claro, minutos. claro, Minutos lo que claro. estaban allá. Entonces nosotros éramos los responsables de que el avión esté en óptimas condiciones para que el piloto La pueda victoria volver de y ustedes cumplir su era misión. cuando el avión pegaba la vuelta y aterrizaba. Sí, prepararlo, o Ujú. sea, que tenga el combustible cargado, que esté en el armamento. ¿Es cierto que llegaban con lo justo de combustible? Claro, porque el avión tiene sus tanques, que está en el carenado, ¿no? Y después se le adaptaban unos tanques que creo que llevaban 3.000 litros cada uno, que esos tanques se eyectaban, o sea, porque eso es mucho peso. Una vez que se vaciaban, Ah, claro. el avión tenía que tener maniobrabilidad. Entonces, tac, se eyectaban, quedaba el avión con el armamento pelado y ahí, tac, Ujú, ahí estaba y volvía. ujú, ujú. Bueno, Imposible. ya, ahora en un ratito cuando lo incorporemos a Sergio a la conversación, seguimos, siguen ustedes contando la etapa esa ahí en Río Gallegos y lo que fue el desarrollo de la guerra. Pero quiero que me digas algo más respecto a ese momento en que a vos te dicen tenés que ir para allá, estamos en guerra con los ingleses. ¿Tuviste tiempo? ¿Cómo fue la despedida con tu familia? ¿Hubo tiempo para eso? ¿O desde allá te mandaron directamente? No hubo para nada despedida, incluso como hablábamos recién, no había manera de comunicarse, en ese momento no había teléfonos, no había, ni siquiera estaban los de teléfono fijo. Entonces yo me fui y bueno, un par de días cuando terminamos de instalarnos y armarnos, allá le mando una carta a mi familia explicándole todo lo que nos había pasado. Y bueno, ahí empezamos a intercambiar cartas y pasó algo muy, muy lindo, que la gente de Ramallo, principalmente del barrio, ahí de la Escuela 5, atrás de la vía, enviaban bolsas, pero bolsas de pillera, no sé, llenas, pero cantidades de chocolate, porque en ese momento había que mandar chocolate, Claro, al sur hacía chocolate. frío. Claro. Y no se conseguía, ¿viste? Claro, qué y bárbaro. llegaban de Ramallo y se
se las repartíamos ahí con todos los soldados, los militares, todo el mundo tenía chocolate, venían de Ramallo. Qué Vos bárbaro. sabés lo lindo que era Qué eso. bárbaro. Y hacía frío en serio, porque desde donde nosotros dormíamos, que eran los casinos, ¿En los casinos? Sí, Ajá. se llamaba el casino donde duermen los militares. Sí, sí. Bien, había una distancia, yo no me acuerdo si eran 300 metros promedio. Ahora Sergio nos va a dar más precisiones. Y estaba todo congelado, todo helado, ¿sí? Y se veían, por ejemplo, los tanques de agua, que por ahí rebalsaba y todo el agua congelada, la Se estalatita. congelaba, claro. Teníamos que calentar las máquinas que limpiaban la pista para que puedan salir los aviones. Era todo una cuestión. Claro, Había claro. todo nevado, Ujú. imagínate. El búnker, para que tengan una idea, era como una construcción de cemento que estaba como simulada en el terreno, como simulada para que no se vea, el avión adentro, pero todo tapado de nieve. Y había que salir de ahí. En ese momento no había gas, no había electricidad, no había calefacción, nada. Impresionante. Ah. Bueno, Fela, lo tenemos a Sergio en línea. Ya está conectado para incorporarlo a la charla. Sergio Asensio, compañero de Fela en aquel momento allá en Río Gallegos, jefe. Así que lo saludamos. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Leo Terzi es mi nombre. Esto es Radio Meta en Villa Ramallo y estamos con Jorge Brucesi aquí en el estudio. Buen día, Leo. Un abrazo enorme para todos ustedes, para toda la audiencia, para todo Ramallo, esa ciudad preciosa. Y déjame dar un abrazo inmenso a mi hermano Jorgito, compañero y veterano de guerra del escuadrón Mirage 3. Te está escuchando. Se me emociona, pero bueno, te está escuchando. A mí me pasa igual. Es muy emocionante para nosotros, más para mí, en este caso, porque yo a Jorge lo conozco, nos hicimos hermanos en la escuela, allá donde estudiamos, en la Escuela Oficial de Aeronáutica Córdoba. Yo iba un semestre ante él. Ajá. Y lo vi crecer como éramos muy chiquitos cuando fuimos ahí, lo vi crecer como estudiante, un estudiante excepcional, un tipo excepcional con la misma calidez y simpleza que tiene. Bueno, lo descolló en lo que es todo su estudio. Y después tengo el privilegio que cuando yo voy 6 meses antes a la brigada nuestra, ya estaba como mecánico del India 018, que era mi avión, un avión Mirage 3 Interceptor. Y bueno, viene Jorge y me tocó el privilegio de darle la introducción sobre el avión, ¿no? De alguna manera y oficié de profesor en ese momento. Ajá. Y a él le asignan el India 017, que es un avión que, para que la gente sepa, era un avión de la máxima tecnología que había en ese momento en el mundo, que había que estar muy capacitado para eso. Y la verdad que Jorge era un profesional extraordinario, un tipo extraordinario. Y lo que no es menor, el avión tenía el nombre pintado en el frente y en el lateral, decía Jorge Brucesi, Cabo Jorge Brucesi. Eso indicaba, no es un detalle menor, eso indicaba que era la persona máxima responsable sobre que ese avión se pudiera poner en vuelo cada día, ¿no? Ajá. O sea, cada Así avión que tenía el nombre del mecánico. Del mecánico. Mirá vos, Sí. qué detalle. Él debe tener fotos ahí, sí. ¿Y la foto que tenés en el WhatsApp? Qué bárbaro. Sí. ¿Y qué destino tuvieron esos aviones? ¿Cómo? ¿Qué destino tuvieron esos aviones? ¿Dónde están ahora? Nosotros estábamos en la octava brigada aérea. Ahora el último vino acá al Museo de Morón. Yo vivo muy cerquita, acá en Buenos Aires. Vivo muy cerquita. Y después están todos se están repartiendo en plazas. Vamos a llevar uno a Dolores ahora, que es el pueblo del capitán García Cuerva, que es nuestro muerto en particular, por así decirlo, que era el piloto que muere de nuestro escuadrón de Rivadavia Malvinas, por artillería propia. Un error, lo confundieron. Y bueno, el último lo vamos a poner ahí. Creo que queda otro en Tucumán. Ajá. Que van a llevar, pero todos, como bien te dijo Jorge, desprogramados en el 2015. Bien, ¿y el tuyo sabe dónde está, Jorge, o no? Creo que está ahí en el Gran Buenos Aires, donde estaba la base de los radares. Sergio, vos me darás precisiones de eso.
yo tengo esa versión también, esa versión, pero puede, estuve averiguando, porque viste, cuando nosotros nos fuimos le sacaron todo, los aviones le sacaron matrículas, banderas, todo, y le pintaron con otro esquema, y ahí medio se perdió el rastro, pero no sé si no tiene que ver con el que está en Carlos Paz, un epitafio muy lindo que hay, en una plaza. Sí, tengo fotos. Puede que sea ese también. Ajá. Porque los han pintado, por eso no Los es fácil claro, reconocerlo. Sí, después de la guerra, no sé, nosotros nos fuimos de baja de la Fuerza Aérea en aquella época, después de la guerra, y les perdimos el rastro a los aviones. El mío quedó en Tandil como muestra, y el de Jorge es un monumento, es uno de los monumentos. Nos conectaremos con la Fuerza Aérea para ver realmente cuál de los aviones es. Lo vamos a ir a buscar. Y visitarlo con mi hermano ahí, que lo quiero tanto. La ciudad de Ramallo tiene que saber que tiene, esa ciudad tan linda de Ramallo, con gente tan linda de Ramallo, tiene que saber que tuvo un representante espectacular. Un tipo, la función de nuestro avión era una sombrilla que se hace, nuestro avión combatía aire-aire, hace una sombrilla para salvar las vidas de los que están abajo, en realidad, que no los ataquen los Harry, ni ningún tipo de bombardero, nada como eso, y que los bombarderos propios puedan bombardear a la flota, que fue lo que pasó, y de una manera brillante. O sea, y bueno, una especie de escudo, de protección de los que estaban abajo. Sombrillas, se llama PAC, Patrulla Aérea de Combate, y es salvaguardar las vidas de la gente que está abajo, que está luchando abajo, y permitir a los bombarderos nuestros que atacaran la flota naval, que bueno, fue hoy en el mundo se estudia todo eso, en las academias del mundo, porque fue la última guerra convencional, ya no habrá guerras de ese tipo. Claro. Y ante la desventaja que teníamos con la Marina inglesa, fue realmente una epopeya lo que se logró, y Jorge fue una parte importantísima de eso, importantísima. Poner un avión de esos en el aire, en el momento, en una alerta, es algo que tiene un vértigo muy, a pesar de que no es grato poner un avión de guerra en el aire, pero es algo que es muy grato de ver, no es una cosa que hay que ser muy profesional para hacerlo con semejante rapidez en las circunstancias, con algo tan peligroso, ¿no? Un avión totalmente armado. Y Jorge, yo bueno, después por ahí no soy tan objetivo porque me siento un hermano entrañable. No, pero está bueno que lo cuentes, porque no sé cuánta gente de Ramallo conoce esta parte de la historia. No, pero Jorge era un profesional. Yo me siento su profesor. ¿Me entendés? Yo tuve la oportunidad de ingresarlo en el avión, y todos los que vinieron, es más, lo real me lo dieron a mí para que los entrenara, y me quedé con Jorge y otro chico más, porque eran muy distintos a la hora de trabajar. Era un avión muy peligroso. En julio sabían prenderse fuego por un tema de aceite, los aviones en la puesta en marcha, una puesta en marcha muy difícil, un avión muy tecnológico. Y muchas veces uno de los aviones se prendía fuego. Esto es un detalle que a mí me llamó mucho la atención de Jorge. El mío en particular se atoraba mucho, y es una escena muy peligrosa, el avión vibra mucho, la gente sale corriendo alrededor, no queda nadie. Pero no queda nadie literal, ¿no? Te aseguro que te espanta. Y me acuerdo de estar entrenándolo a él parado al lado del avión, señal, no tenés cómo comunicarte, entonces se maneja con señas con el piloto, y yo atrás mirando el fuego y dándole indicaciones a él, y ver correr a todo el mundo alrededor del avión, y Jorge no movía una pestaña, el tipo se quedaba al lado y podíamos volar literalmente, ¿no? Y eso me impresionó mucho, te digo la verdad, me impresionó mucho la entereza para encarar una situación realmente muy difícil de resolver. Así que Ramallo, salúdenlo con cariño, porque es un tipo que le ha hecho mucho. Recién hablaste de la epopeya de la Fuerza Aérea en la Guerra de Malvinas, ¿no? Y que fue la última guerra convencional. Siempre se habló de ese tema, siempre se destacó esa parte de la historia de Guerra de Malvinas, ¿no? Sí. Había mucha diferencia, era impensado, si se quiere, que pudieran generar ese daño. Bueno, para que te des una idea,
hubo una reunión de pilotos de todo el mundo, qué sé yo, ¿no? Y bueno, había un par de pilotos argentinos y le preguntaban puntualmente qué sentían los pilotos cuando el radar, hay un equipo que les avisa cuando le disparan un misil y ese tipo de cosas, qué sentían eso internamente cuando sentían que el misil los estaba siguiendo. La respuesta fue fantástica, nosotros no sentíamos nada. ¿Pero cómo no sentíamos nada? No, porque no teníamos ningún aparato de eso. Ningún avión nuestro estaba equipado con nada. Entonces, viste, la audiencia se quedó muda, ¿no? ¿Viste? Para ellos era impensado, pilotos de todo el mundo, con toda la tecnología, pensar que no tenían ni noción que los venía persiguiendo un misil. Claro. No, y aún así en esas condiciones se hundieron varios buques ingleses, a otros no, la se le paliza hicieron... que se llevaron, la paliza que se llevaron no tiene nombre. A veces hay viste, se mezcló la dictadura con lo que son las instituciones y lo que fue la guerra y realmente no tiene nada que ver. Todo existió, pero no tiene nada que ver. Y la epopeya que fue la guerra fue algo realmente que en el mundo lo estudian de verdad, no esas naves nuevas que sacaron, que inclusive hay una ahora en Malvinas, hay un buque nuevo en Malvinas, que se desarrollaron pensando en cómo habían sufrido ataques de una manera tan precaria. Sergio, que fue realmente precario. Sergio y Jorge, ¿qué nivel de preparación tenían los pilotos que se subían a los aviones? Y los pilotos eran instruidos y tenían horas de vuelo en ensayos de tiro, en ensayos de combate, había, qué sé yo, salían creo que eran para el lado de las islas, y un avión llevaba, lo se dice, una manga, es como para que tengas una idea, de tiro llevaba volando, ¿no? Como una red de vóley, de tenis, Ajá. colgada, y después iban los aviones, los otros, y le tiraban con municiones pintadas. Entonces cuando volvía el avión lo tiraba cerca de la pista, se levantaba eso y veíamos quién le había pegado. Una serie de ensayos. Sergio te va a dar más precisiones. Sí, así el entrenamiento era nosotros no podíamos haber estado más entrenados, no había manera de que tuviéramos más entrenados. Yo como bien te dijo Jorge, yo fui un par de días antes, me llaman medio en secreto, a mí otro más, y nos mandan, no nos dijeron con quién estábamos en guerra, sí que estábamos en guerra. Ajá. Y bueno, tuvimos que llevar así a medianoche los aviones y todo el equipamiento. Porque algunos suponían que la guerra era con Chile. Sí, inclusive yo en vuelo cuando estábamos con Víctor Resende, que era el que me acompañaba, mi otro hermano nuestro, hacíamos esa especulación, porque no nos dijeron con quién era. Sí. Cuando tocamos tierra sí, pero y bueno, a lo que iba era esto, yo había estado 4 días antes entrenando un mes en el lugar que nos tocó combatir. O sea, Jorge era un tipo totalmente entrenado permanentemente, y yo, y el escuadrón, para lo que fuimos a hacer. O sea, no nos pudo haber agarrado en un punto más alto de entrenamiento. Ajá. Nosotros era permanente. Hacíamos los ejercicios, o sea, no periódicamente, pero en cierto lapso de meses, nos trasladábamos toda la brigada con los aviones, o sea, no todo, un cierto sector, y se entrenaba. Entrenábamos eso. Uh-huh. Se entrenaba los vuelos, los ataques, la simulación de guerra. Uh-huh. Sergio, ¿y cuál era tu función ahí en Río Gallegos? Exactamente la misma que la de Jorge. Ajá. Estábamos con aviones distintos, pero nosotros largábamos secciones de 2 aviones, que es lo mínimo que se puede volar a una misión, de 2, 4, 6, lo que sea, pero mínimo de 2, y me ha tocado largar mi avión con Jorge, cada uno con su avión. Hacíamos eso. La función era exactamente la misma. Vos, Jorge, tenías el avión que llevaba tu nombre y vos eras el responsable de ese avión. Enteramente. O sea, había técnicos específicos, por ejemplo, teníamos el técnico que controlaba, revisaba y si en caso era necesario las radios,
el radar, el que colocaba las bombas, el que supervisaba los sistemas hidráulicos, el que supervisaba los motores, pero nosotros éramos los supervisores y controlábamos todo lo que había hecho esa gente. Ajá. O sea, todo lo que había hecho, todo ese montón de gente que andaba alrededor del avión, nosotros los controlábamos y Vos veíamos eras el responsable máximo general, claro, del avión. Claro. Con Nosotros 20 y el años, piloto, 20 años tenía. Qué bárbaro, ¿eh? Tal cual. Qué bárbaro. ¿Qué conocimiento tenías? Sí, no, nos habían formado, como yo te contaba en un principio, ahí con ingenieros franceses. Bueno, Sergio fue el interlocutor. Fue una cosa muy, muy, muy rica y una experiencia realmente que yo le cuento a mis hijos, ¿viste? Digo, no lo puedo creer ahora, ¿viste? Si con los años uno lo va madurando, digo, mirá lo que pasó, mirá dónde estábamos, en qué nivel, Sí, Argentina. sí. Uh-huh. Qué bárbaro. Bueno, y siempre pensaron lo mismo, una pregunta para los dos, siempre pensaron lo mismo a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde que terminó la guerra hasta hoy, respecto a la decisión que tomó en aquel momento el gobierno militar de querer recuperar las Islas Malvinas, o ese pensamiento fue cambiando con el paso del tiempo. Porque viste que hay mucha discusión, algunos dicen, viste, el soldado es como que es más, decir, bueno, sí, está bien, fuimos, estamos convencidos, estuvimos y estamos convencidos. Y por ahí hay desde distintos sectores de la sociedad son más críticos respecto a esa decisión, ¿no? ¿Ustedes cómo lo vivieron en aquel momento y cómo lo sienten hoy? Y si hubo alguna mutación en el medio, en el pensamiento. Está bien. Sergio, vos sos el más antiguo, tenés la palabra. Cómo te quiero, hermano, qué lindo que sos, qué lindo que sos. Mirá, eso, yo creo que como base primordial hay que tomar que las Malvinas son argentinas. Eso es un concepto que no se puede cambiar. Nos robaron un pedazo de nuestra casa, de nuestra tierra, de nuestra identidad, de nuestros valores, de todo lo que significamos como argentinos. La guerra es algo que nadie debe de transitar, no hay nadie que gane en una guerra. Eso también está claro. Pero las decisiones se tomaron, para mí fue un altísimo honor, segurizo como que para Jorge igual, haber participado todo eso. Uno llora cada una de las muertes de los que han quedado y los sufrimientos de los que han vuelto, ¿no? Volver de una guerra no es fácil y es algo que se lleva durante toda la vida, pero sin duda yo creo que lo respondería que si me llaman hoy a hacer el mismo trabajo con 60 años voy de la misma manera y con el mismo entusiasmo, sin duda. Uh-huh. ¿Jorge? Tal cual, sí. Lo dice Sergio. O sea, en su momento nosotros estábamos preparándonos, formándonos, practicando, ejercitándonos para eso. Y nos tocó. Uh-huh. Y tuvimos que hacerlo. En el tiempo uno se va informando, o sea, ahora con los medios de comunicación llegan investigaciones, información de todo el mundo, y vos decís, mira, pucha, esto podía haber cambiado, esto así, pero como dice Sergio, nosotros éramos militares y estábamos para eso. Uh-huh. ¿Hubo muchas bajas en en esa base o en el campamento de ustedes? No, solamente el capitán Gustavo García Cuervo, ¿no, Sergio? Sí, solo él. El piloto. Sí. Este muchacho que era de Dolores. Sí, de Dolores. Claro. Un ataque fallido a la base nuestra, de unos comandos ingleses, que estamos certificando ahora con los comandos, estamos en contacto con los comandos ahora, porque nunca lo pudimos, yo por ejemplo nunca vi las balsas, Jorge creo que tampoco, no. Pero bueno, hubo un ataque fallido que se pudo repeler, pero porque cuando la flota empezó a sufrir el ataque feroz de lo que estaba pasando con nosotros, el objetivo de eso era terminar con los aviones, con las bases continentales. Uh-huh. Había que terminar con el despegue de nuestros aviones, claro. No lo pudieron lograr, afortunadamente. Uh-huh. ¿Y cómo fue el día después? Terminó la guerra. ¿Cómo fue el regreso, el reencuentro con la familia y la vida, ¿no? ¿Cómo fue reinsertarse en la sociedad? En mi caso, yo me quedé, no me acuerdo con quién más, hasta, quedó un par de aviones, creo, en Río Gallegos, hasta 15 de agosto, creo que fue. 2 meses más.
creo agosto, julio, pero no tengo la precisión. Por ahí tendría que revisar las cartas que le enviaba a mi familia, pero creo que fue por ahí, y sí, ahí volví, bueno, ya me cambió toda la cabeza, pasaron un montón de cosas en el medio, ese tiempo solo, allá, que bueno, esa es otra historia. Sergio, vos. ¿Y te acordás el reencuentro con tu familia? Sí. Bueno, volvimos a la base con un transporte aéreo, me acuerdo en ese momento fue un Fokker F-28, que era el mismo que era unos años después el mismo modelo del avión presidencial. Llegaron, bueno, no sé si tuve un par de días ahí, no, como hoy, pues nos dieron unos días de licencias y bueno, llegué a Ramallo y bueno, todo una cuestión muy afectuosa, muy compleja de describir, porque con los amigos, con mis padres, mis hermanos, una cosa que no lo puedo escribir. No. La verdad que muy fuerte, demasiado sí, fuerte. la verdad que sí. Sergio. Mucho. Y con el momento de enterarme de la rendición, para todos fue tremendo, ¿no? O sea, no esperábamos que así de una manera de que nosotros no nos rendimos, firmamos un pacto, la Fuerza Aérea no se rindió, fue tremendo, ¿no? Como para todos. La vuelta a casa y el encontrarse con la familia fue, no sé, una caricia gigantesca al corazón, uno siente el calor de la familia y es incomparable. Y después está todo... ¿De dónde sos, Sergio, vos? Perdona que te corte el relato. De Isidro Casanova. De Isidro Casanova. Ajá. Sí, toda mi vida viví acá, salvo cuando anduvimos con Fuerza Aérea por todos lados, ¿no? Pero hoy sigo acá. Y lo traumático, te diría, de todo esto, que hace 39 años que se ha generado una separación entre veteranos incomprensible, absolutamente incomprensible, que Jorge la está padeciendo, al igual que todos nosotros, ¿no? Pero hoy el tema es Jorge, y es interesante que Ramallo se entere de que las leyes lo han puesto como un veterano de segunda escala, porque no está reconocido plenamente como el resto de los veteranos, porque operó desde una base continental, lo cual tiene una injusticia enorme, porque la guerra de Malvinas fue una guerra aérea. El desastre de las flotas se lo hizo la Fuerza Aérea y esos aviones partieron desde las bases continentales sin ningún desmerecimiento de cada veterano que pisó el suelo del Malvinero y la peleó con todo el coraje del mundo. Pero lo que hizo Jorge en la guerra, tuvo muchísimo coraje y ha salvado muchísimas vidas. Tuvo un trabajo tremendamente profesional y la guerra... Y el mundo habla de la guerra de Malvinas por lo que hicieron la aviación. Y hoy no tienen nacional. El mismo reconocimiento que aquellos que combatieron en Malvinas. No, nada. ¿O desde cuándo pasa esto, Sergio? ¿Perdón? ¿Desde cuándo ocurre esto? ¿Desde siempre? Hasta el 2008 creo que fue. Yo no soy un historiador de esa parte, porque la verdad que yo cuando me fui a Fuerza Aérea me desligué, pero hasta el 2008 creo que eran todos iguales. Y un decreto de Alfonsín, por una cuestión bastante oscura, aparentemente, de dinero en el camino, y dividieron aguas. Entonces se les pagó solo una parte y la otra parte se los robó directamente. Y con eso quiero hacer una aclaración, porque si bien los perjudicaron enormemente durante 40 años de una manera económica, o 39 años, la verdad que no tiene importancia. Sí tiene importancia porque por ahí le hubieran podido dar muchas cosas. Hay muchos veteranos, nosotros la peleamos como la hemos peleado toda la vida sin problemas, pero hay muchos veteranos en situaciones muy difíciles. Pero más allá de eso, por eso digo, Ramallo, abracen a ese veterano que fue un gran participante. En todo Ramallo se vio representado por un tremendo veterano de guerra. Porque eso afecta el honor de la persona. Cuando a veces se hacen, yo he visto, en el último desfile del 25 de mayo, acá no se dejó desfilar a las enfermeras. En un acto enorme que hubo en Avenida Libertador, tuvieron todas las Fuerzas Armadas, tuvo medio Buenos Aires, la gente increíble como
estuvo y aportó y victorió a sus veteranos, y las enfermeras que hicieron un trabajo tremendo en Comodoro Rivadavia, agarrando heridos, muertos. Vino un militar y le dijo, ustedes no pueden desfilar porque no estuvieron en Malvinas. Yo desfilé con un estandarte, me iban a decir lo mismo, pero no se animaron. Pero eso ha pasado con mucha gente y eso hiere muchísimo. Qué bárbaro. Eso hiere muchísimo. Mancha de una manera realmente desproporcionada el trabajo gigantesco que hizo Jorge, por ejemplo. ¿Qué es lo que importa hoy? Jorge ha hecho un trabajo, te lo digo de verdad, es muy difícil trabajar con un avión de esa tecnología. Era un avión muy secreto, había que estudiar mucho, había que prepararse mucho, pero mucho de verdad, para que ese avión tenga... Es un altísimo honor que ese avión tenga pintado un nombre, y ese India 017, que tantas misiones, no sabés la cantidad de misiones que cumplió ese avión. Sobre Malvinas tenía pintado el nombre de un ramayense. ¿Qué cantidad de misiones? Eso no tiene precio. Ahí me surgió una pregunta a partir de lo que dijiste, Sergio. Más o menos, ¿cuántos vuelos hicieron? ¿Qué cantidad de misiones cumplieron cada avión? Yo creo que arriba de 30 y pico en general. Jorge debe haber andado entre las 10 misiones seguro. Sí, tiene que haber, yo te lo puedo pasar el dato si crees. No, aproximadamente. Hay un registro de eso, pero además la participación, ponerle, salía mi avión y no salía el de Jorge estaba al lado mío, dándome una mano en lo que hiciera, o viendo si me faltaba algo. Ahí se opera, es un grupo de trabajo tremendo. Te digo, Jorge, como todo el equipo de técnicos, radaristas, de gente de radio, oxígeno, equipo, hay un ejército de gente dando una clase magistral de trabajo en contados segundos. Es algo hermoso de ver eso, pero hay que estar muy preparado. Ramallo mandó un ejemplar espectacular, maravilloso, de toda la gente que hemos estado ahí, Jorge ha sido un tipo muy destacado, con toda su simpleza, con toda su buena voluntad, son sus cosas. Era un tipo tremendamente profesional, y lo digo, habla el profesor, no el amigo, habla el instructor, no, un tipo saliendo con mucho cariño siempre, porque es un tipo que en el momento que hubo que hacer las cosas las hizo de una manera realmente brillante. Bien, volviendo al tema, al post enfrentamiento bélico con Inglaterra, ¿cómo fue esa reinserción en la sociedad? ¿Qué cosas cambiaron en la cabeza? Vos algo decías recién, Jorge, ¿no? Que obviamente hay un antes y un después de semejante acontecimiento. Y quiero preguntarles también a los dos si, más allá de esta fecha que es muy especial para ustedes, el 2 de abril, otros días durante el año aparece con fuerza el recuerdo de la guerra, o por ahí si esto le trajo algún tipo de complicación o consecuencia, por ejemplo, para dormir, o si se despiertan en algún momento con ese recuerdo. ¿Cómo juega hoy también la guerra o el recuerdo de la guerra? Bueno, creo que hubo 639 muertos de guerra y unos 400 soldados y militares que se suicidaron. Vos fijate la proporción. Es casi terrible. 400 personas de 600. 60 y 40. Claro. 60% y 40. Mucha gente afectada. En mi caso, como yo les decía anteriormente, tuve mucho tiempo allá, solo, estábamos ahí en los búnkeres con algún que otro compañero, pero bueno, eran muchas horas solo, mucho tiempo. Y yo en ese momento me dediqué, que toda la vida practicando la religión, catolicismo, porque a la religión, o sea, a leer la Biblia, a rezar, contacto con la misa, con el cura que estaba ahí, mamá. Y de hecho, al año, creo que fue, la verdad que no tengo, en este momento no me acuerdo precisamente en qué fecha, año y pico, entré al seminario para estudiar de sacerdote. O sea que eso me ayudó terriblemente la fe, el contacto
con gente de la iglesia, las charlas que hemos tenido, todo eso me ayudó terriblemente y me forjó. O sea, hubo una especie de crisol ahí, una fundición de cosas que realmente me Una ayudó refundación. muchísimo. Sí, me ayudó muchísimo. Sergio. En mi caso fue un poco distinto. Cuando nosotros volvimos, empezaba la democracia, hubo un ataque a las instituciones, para mí equivocada, relacionado con la dictadura. La dictadura fue una cosa y las instituciones son algo muy importante. Nosotros, para que te des una idea, cuando estábamos en la escuela se venía a quejar a alguien de algún alumno que había hecho algo, pero automáticamente te daban de baja. O sea, la importancia es haber nada es más importante para un militar que salvaguardar al ciudadano. Eso es lo que te meten en la cabeza de la manera más clara posible. O sea, tu función como militar es salvaguardar la soberanía de tu país, y el ciudadano es tu familia, no es tu enemigo, como fue el caso de la represión y todo eso, que poco y nada tiene que ver con las instituciones. Eso hizo que los sueldos se fueran a una escala muy baja. Nosotros teníamos un grado muy chico, éramos cabo primero, ese tipo de cosas, entonces no daba el sueldo, había que irse. Me fui, hice montones de trabajo de distinto tipo, y después empezó la negación, ¿viste? Como te decía recién, la falta de respeto hacia a los profesionales, a los tipos que habían formado parte del continente, de todo esto, y a mí en particular me traumó. Nosotros tenemos una patente que podemos trabajar en cualquier parte del mundo, con cualquier avión, o sea, eso te habilita, es una atribución que tenemos, y bueno, siempre la renuevo y siempre me ofrecen aviones, aerolíneas, inclusive me ha llamado varias veces. Nunca más pude tocar un avión. O sea, si te hablo de una secuela mía de la guerra, es que nunca pude tocar más un avión que ese famoso India 018 que llevaba mi nombre, ¿no? Me dejó esa... me cortó profesionalmente, no sé, nunca lo pude, que es algo personal, ¿no? No he tenido ofrecimientos de trabajo de todo tipo, lo hubiera hecho seguramente de una manera fantástica. La verdad que nunca lo pude realizar, y seguramente viene de ahí, seguramente viene de ahí. Bueno, Sergio, te tengo que despedir. Te agradezco profundamente este contacto, esta comunicación, que hayas aceptado participar de esta charla y contarnos esa parte de la historia que, bueno, para nosotros era bastante desconocida, sobre todo la participación que había tenido Jorge en Malvinas. ¿Vos querías decir algo? No, quería agradecerle a mi hermano Sergio la participación, y él tiene un poco más de memoria y conceptos que yo, así que bueno, fue más rica la charla que si lo hubiese hecho conmigo solamente. Gracias, Sergio. Yo, gracias, Leo, permitime agradecerte de esta entrevista, permitime abrazarlo a mi hermano Jorgito y a cada veterano de guerra que se encuentre en cada rincón del país. Un abrazo inmenso, feliz día del veterano, y hermano Jorge querido, abrazo inmenso para vos, la familia, sabés lo que te quiero, y Ramallo, salúdenlo con cariño, tienen un gran veterano pisando su tierra. Gracias. Abrazo muy grande. Abrazo muy grande. Abrazo, Sergio. Estamos en contacto. Bueno, hablamos entonces con Sergio Asensio, que fue compañero tuyo en Río Gallegos. Sí, acá dice: honor, gloria a los héroes de Malvinas, un orgullo, hermano de la vida, Gervasio, Manu, Ana y María Inés. Gervasio. Sí, Gervasio y familia. Pérez, sí, Gervasio Pérez. Son malvineros. Ajá. Amigo. Amigas. Y Manuel hizo la carrera en el Liceo Aeronáutico en Funes, en Rosario, o sea que también tiene una raíz aeronáutica. Ajá. Sí, lamentablemente no siguió la carrera, pero bueno. Bueno, hay alguien más que quiere participar de la charla. Lamentablemente no tenemos la comunicación interna, pero le voy a preguntar, ¿quién está ahí? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Te habla Gervasio. Gervasio. Hermano de la Estábamos vida. hablando de vos, justamente. Menos mal que hablamos bien. Sí. No hay problema.
Gerba. agradecer eternamente no solamente la amistad, sino que el orgullo de ser un héroe de Malvinas, y por sobre todas las cosas tuve la suerte de que la vida también me cruzara con un piloto de Malvinas, el capitán Marcos Serwisky, que fue uno de los que hizo el vuelo de bautismo, y bueno, y Fela, una persona muy importante en mi vida como amigo, como hermano, un referente para mi familia y muy especialmente para mi hijo. Así que bueno, orgulloso y creo y comparto con Sergio que Ramallo tiene que empezar a valorar a nuestros héroes, y hoy tenemos en nuestra casa una persona como Fela, que todo el mundo lo conoce y nadie sabía de la importancia y de lo que fue en esta gesta de Malvinas. Yo soy una persona de las cuales con mi familia estamos haciendo lo imposible para que ese reconocimiento llegue, porque además se lo merece como persona, como ser humano, como padre, como amigo. Tiene unos valores que muy pocas personas en estos momentos tienen, así que agradecerte, Leo, la deferencia de darme el lugar, y sabe que estoy orgulloso de ser su amigo y su hermano de la vida, como dijo Sergio. Gracias, Gerba, Gracias, Gerba. No, un abrazo un del abrazo alma grande. y, como siempre, honor y gloria a nuestros héroes de Malvinas. Gervasio Pérez, amigo de Fela, escuchando la entrevista y haciendo también Su aporte. su aporte. Ah. ¿Dónde nació esa inclinación por los aviones? Mirá, qué complejo vos te leo. Me hubiese hecho preparar un poquito todo. No te Porque mandé las preguntas. No. Es que nunca las tengo las preguntas. Fue van así, surgiendo. bueno. En la época antes yo de ingresar a la Fuerza Aérea, yo me acuerdo que íbamos con mi mamá a San Nicolás, porque acá no había muchos comercios, íbamos a hacer compras, y yo me gustaba ir a una librería grande que creo que estaba sobre calle Mitre, y bueno, y le pedía por favor, que me comprara libros de aviones. Me gustaba. Mirá vos. Sí, le digo, comprame, yo, técnico, ¿no? No pinturita, Sí, técnico. sí, no para pintar Ya, avioncitos. para leer y para aprender. Para aprender, para formar. Y bueno, y empecé a leer hasta que dije un día, me quiero ir. Esto es lo mío. Empezamos a averiguar. Suponete que en ese momento era todo por carta, o sea, averiguar, mandar una carta a la Fuerza Aérea que te conteste no sé cuánto tiempo, pues mandar otra, te mandaban los papeles, que era un libro, una cosa, un diario Clarín del domingo para llenarlos, para ingresar con todo lo que te pedían, presentarte, la preselección. En ese momento estábamos en época de dictadura y bueno, era complejo todo. Uh-huh. Y bueno, y así se fueron dando las cosas, e ingresé, y bueno, mis padres... ya era algo que venía con vos. Se venía preparando, sí, se venía gestando. ¿Y todavía te interesa? Sí, me encanta. ¿Sí? Me encanta. ¿Seguís atento a los sigo cambios? leyendo, ¿Sí? ahora con todas estas redes sociales, primero No fue... tenés mucho trabajo acá en Ramallo de eso. No, acá no tengo. Justamente cuando estaba hablando Sergio del reparto de los Mirá, yo sé que es medio complejo traerlo acá a Ramallo, pero me gustaría que en algún momento poder gestionar alguno. Hay un montón de aviones por todos lados. No, hay que traer el tuyo, Fela, hay que buscarlo. Sí, ya está puesto ahí. No, pero lo vamos a buscar. Salimos un fin de semana y lo traemos. Sí, facilísimo. Después terminamos los dos presos, pero bueno, el avión acá. En Ramallo tenemos una plaza Fuerza Aérea. Sí. Bueno, traer algo, que sea. Ahora Sí. siempre paso y veo una hélice y me da lástima. Digo, ¿cómo no tenemos? Que sea el fuselaje de algún avión. Pero no se podrá recuperar el tuyo. No, imposible. Ya está tan hecho un monumento, soldado, puesto. No creo. Habría que hablar con el ministro de Defensa, no sé, Ajá. y decir, Y
Vamos. Sí, alguien tiene contacto, que por favor nos diga. ¿Tiene un contacto con el ministro de Defensa? Vamos y lo hablamos. Fela, te agradezco mucho que hayas venido a contar tu historia. Gracias por a la veces no es calidez. fácil para ustedes tampoco y la verdad que te lo agradezco. Y está bueno, como decía Gervasio, que la gente de Ramallo se entere de cuál fue tu participación en la Guerra de Malvinas, ¿no? Por ahí no sé si en general la gente está al tanto Está bien. de, que formaste parte, de bien. que fuiste parte. Gracias, Leo. Yo encantado. Como te dije ayer cuando estábamos enviando unos mensajes para esto, digo, una radio tuya es muy querida. Te conozco desde el inicio, cuando empezaste, cuando llegaste a Ramallo y te estuviste haciendo la radio. Y bueno, sé que lo tuyo es todo esfuerzo, todo corazón. Y bueno, quiero colaborar con eso en lo que pueda. Gracias, Fela. Gracias. Gracias a todos. Buenos días. Jorge Brucesi, el Fela Brucesi, en este capítulo que hemos dedicado especialmente a, homenajear a nuestros héroes de Malvinas.